Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los misterios, chismes y dramas que rodean a nuestras celebridades favoritas. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho revuelo en el mundo del entretenimiento, la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, pero sobre todo, la verdadera razón, o al menos lo que se rumorea, de por qué Can Yaman, sí, el mismísimo Can Yaman, huyó de Grecia. Ya saben, el mundo de las telenovelas turcas, especialmente cuando se cruzan con el romance en la vida real, es un caldo de cultivo para especulaciones, rumores y, bueno, a veces, la verdad. Y hoy vamos a desentrañar todo esto, desmenuzando cada rumor, cada pista, cada detalle, para ver si logramos acercarnos a la verdad. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme jugoso, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. No te quieres perder ninguna de las novedades y los análisis de tus celebridades favoritas, ¿verdad? Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y ahora sí, comencemos. Para entender completamente la historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Demet Özdemir y Can Yaman, para los que no estén tan familiarizados, son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Ambos saltaron a la fama internacional gracias a sus papeles en diversas series de televisión, y específicamente gracias a una serie que los unió, Erkenci. En esta serie interpretaban a una pareja que nos hizo suspirar a todos. La química en pantalla era innegable y esto, inevitablemente, generó muchísimos rumores sobre una posible relación fuera del set. Y como ya sabemos, la gente adora un buen romance, especialmente si involucra a dos bellezas turcas. ***, un romance que encendió las redes sociales, el fenómeno Sanem y Can, ***. La historia de Erkenci es en sí misma un cuento de hadas moderno, una fábula que conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, la química entre los protagonistas y los paisajes pintorescos de Estambul crearon una combinación explosiva. Demet Özdemir, con su encanto natural y su habilidad para transmitir emociones, interpretó a Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora que encuentra trabajo en una agencia de publicidad. Can Yaman, con su físico imponente, su mirada cautivadora y su talento actoral, encarnó a Can Divit, un fotógrafo de éxito que regresa a Turquía para hacerse cargo de la empresa familiar. La conexión entre Sanem y Can, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue innegable. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas y sus gestos afectuosos, fueron el combustible perfecto para las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Los fans, fascinados por la historia de amor que se desarrollaba en la serie, comenzaron a analizar cada detalle, cada interacción, cada publicación en redes sociales. ***, el auge de los rumores y la obsesión fanática ***. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, y con ellos, las redes sociales se volvieron locas. Fans de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, Europa y Asia, se unieron en una especie de comunidad virtual obsesionada con la pareja. Análisis milimétrico cada foto, cada vídeo, cada historia de Instagram, era sometida a un análisis minucioso. ¿Se miraron fijamente? ¿Se sonrieron? Se tomaron de la mano fuera del set. Cada pequeño detalle era interpretado como una señal de un posible romance. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compilando fotos, vídeos, entrevistas y cualquier información que pudiera confirmar sus sospechas. Teorías y especulaciones Las teorías sobre la relación entre Demet y Can florecieron. Algunas eran románticas y esperanzadoras, imaginando un amor idílico que se desarrollaba fuera de las cámaras. Otras eran más pragmáticas, sugiriendo que la relación era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Las pruebas los fans se dedicaron a recopilar pruebas de su romance. Fotos en el mismo lugar, comentarios en redes sociales, declaraciones ambiguas en entrevistas. Todo era utilizado para alimentar la llama de la esperanza y la emoción. Incluso se crearon montajes fotográficos y vídeos editados que mostraban a la pareja en situaciones románticas, como si fueran escenas de una película. La presión mediática los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Publicaciones y programas de televisión dedicaron secciones enteras a analizar la relación entre Demet y Can, entrevistando a expertos en lenguaje corporal y a supuestos amigos cercanos a la pareja.
Asterisco asterisco la negación pública y el silencio de los protagonistas asterisco asterisco. A pesar de la incesante especulación, tanto Demet Özdemir como Can Yaman mantuvieron una postura firme, negaron públicamente cualquier relación romántica. En entrevistas afirmaban que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, pero que no había nada más entre ellos. Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco con una sonrisa, Demet respondía a las preguntas sobre su relación con Can con evasivas. Afirmaba que se llevaban muy bien, pero que su relación se limitaba al ámbito laboral. En algunas ocasiones, incluso llegó a bromear sobre los rumores, restándole importancia. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco Can, conocido por su personalidad reservada, también se mostró cauteloso al hablar sobre su relación con Demet. Evitaba dar respuestas que alimentaran los rumores y enfatizaba su profesionalismo. Sin embargo, su silencio y sus evasivas solo lograron avivar aún más la curiosidad de los fans. Asterisco 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 el juego del gato y el ratón asterisco asterisco la negación pública, en lugar de disipar los rumores, a menudo los intensificaba. Los fans interpretaban el silencio y las evasivas como una estrategia para ocultar la verdad, como si la pareja estuviera protegiendo su relación del escrutinio público. Asterisco asterisco la mudanza a Italia, una señal de alerta, asterisco asterisco. La situación se intensificó aún más cuando Can Yaman anunció que se mudaría a Italia para trabajar en nuevos proyectos. Esta decisión, inesperada para muchos, fue interpretada de diversas maneras. Asterisco 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 la teoría del distanciamiento asterisco asterisco algunos fans creyeron que la mudanza de Can era una forma de distanciarse de Demet y de la intensa presión mediática que rodeaba su supuesta relación. La distancia física, pensaron, les permitiría mantener una relación amistosa sin la necesidad de dar explicaciones constantes. Asterisco 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 la oportunidad profesional asterisco asterisco otros argumentaron que la mudanza de Can era simplemente una decisión profesional. Italia ofrecía a Can nuevas oportunidades laborales, con proyectos más ambiciosos y un mercado más amplio. Asterisco 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 el enigma del timín asterisco asterisco lo que más llamó la atención fue el timín de la mudanza. ¿Por qué Can decidió irse a Italia justo en el momento en que los rumores sobre su relación con Demet estaban en su punto más álgido? ¿Fue una coincidencia o una decisión premeditada? Asterisco asterisco el viaje a Grecia, el escenario de la fuga asterisco asterisco. Y ahora entramos de lleno en el corazón del tema, la supuesta huida de Can Yaman de Grecia. Resulta que hace algún tiempo Can Yaman fue visto en Grecia, disfrutando de unas vacaciones. Y según algunos rumores, Demet Özdemir también estaba en el país. La combinación de estos dos factores desató la locura. Asterisco 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 el encuentro casual, asterisco asterisco la noticia de la presencia de Can en Grecia generó expectación. Los fans se preguntaban si Demet también estaría allí, avivando las esperanzas de un encuentro. Asterisco 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 la reacción mediática asterisco asterisco la presencia de Can en Grecia, unida a la posibilidad de que Demet también estuviera en el país, atrajo la atención de los medios de comunicación y de los paparazzi. La caza de la pareja comenzó con la esperanza de obtener fotos que confirmaran el romance. Asterisco 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 la supuesta fuga asterisco asterisco según algunos rumores, Can Yaman, al percatarse de la atención mediática y del acoso de los paparazzi, decidió abandonar Grecia abruptamente. La huida, supuestamente, fue interpretada como una señal de que Can quería evitar la confrontación con los medios y proteger su privacidad. Asterisco asterisco las teorías sobre la huida, de Can Yaman asterisco asterisco. ¿Por qué huyó Can Yaman? Bueno, las fuentes varían, pero aquí les presento las teorías más comentadas y debatidas, cada una con sus matices y argumentos. 1. Asterisco asterisco la presión mediática, el escape del círculo vicioso asterisco asterisco. La primera teoría, y quizás la más obvia, es que Can Yaman simplemente no quería lidiar con la presión mediática y el acoso de los paparazzi. Ya sabemos cómo son los medios, ¿no? Cada movimiento de una celebridad se examina minuciosamente. Si él y Demet estaban juntos o simplemente coincidían, la situación podría haberse salido de control rápidamente. La persecución constante, los titulares sensacionalistas, las fotos robadas. Es comprensible que quisiera escapar de todo eso. Y Grecia, siendo un destino turístico tan popular, podría haber sido el lugar perfecto para intentar pasar desapercibido, hasta que la situación explotó.
Asterisco 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 la vida privada bajo asedio asterisco asterisco la fama conlleva una gran pérdida de privacidad. Los famosos se ven constantemente acechados por los paparazzi, quienes buscan obtener fotos y vídeos que vendan noticias sensacionalistas. Asterisco 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 el acoso en el extranjero asterisco asterisco Grecia, como destino turístico popular, es un imán para los famosos y los paparazzi. Can Yaman, al ser un actor turco con fama internacional, era un objetivo muy apetecible. Asterisco 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 la decisión de huir, asterisco asterisco ante la inminente persecución de los medios, Can Yaman habría decidido abandonar Grecia para evitar el acoso y proteger su privacidad. 2. Asterisco asterisco la complejidad sentimental, un paso al lado temporal asterisco asterisco. La segunda teoría, y aquí la cosa se pone un poco más jugosa, es que Can Yaman, al verse acechado por los medios, y ante una situación sentimental compleja, decidió hacerse a un lado temporalmente. Esto no significa necesariamente que hubiera una pelea o una discusión, sino simplemente que decidió alejarse para darle a la situación el tiempo y el espacio necesarios para calmarse. Quizá con el tiempo las cosas se aclararían, o quizás no. Pero por el momento alejarse parecía la opción más sensata. Asterisco 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 la ambigüedad de la relación asterisco asterisco la falta de claridad sobre la relación entre Can y Demet alimentó la especulación y la incertidumbre. ¿Eran amigos? ¿Amantes? ¿Una relación romántica en secreto? Asterisco 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 la presión de la decisión asterisco asterisco la intensa atención mediática pudo haber puesto presión sobre la pareja, obligándolos a tomar decisiones apresuradas sobre su relación. Asterisco 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 el tiempo como solución asterisco asterisco Can Yaman habría decidido alejarse temporalmente de Grecia para darle tiempo a la situación. Un tiempo fuera podría ayudar a calmar los ánimos, a reflexionar sobre la situación y a tomar decisiones más tranquilas. 3. Asterisco asterisco la evitación del compromiso, un no disfrazado, asterisco asterisco. Y llegamos a la tercera teoría, la más controvertida y que ha generado más debate entre los fans, la supuesta huida de Can Yaman para evitar que la situación con Demet se convirtiera en algo más serio. Esta teoría sugiere que en realidad, Can no estaba interesado en una relación formal con Demet, o que tal vez no se sentía preparado para comprometerse. Y al ver que los rumores y la atención mediática crecían, decidió tomar distancia para evitar que la situación se intensificara y llegara a un punto en el que tuviera que tomar una decisión que no quería tomar. Asterisco 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 la diferencia de objetivos asterisco asterisco la especulación es que Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber tenido diferentes expectativas sobre el futuro de su relación. Can tal vez no buscaba una relación seria y comprometida, mientras que Demet podría haber tenido otros planes. Asterisco 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 el miedo al compromiso asterisco asterisco Can Yaman, con su juventud y su éxito profesional, podría no estar preparado para el compromiso que implica una relación formal. Asterisco 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 la huida como estrategia asterisco asterisco la decisión de abandonar Grecia podría ser una estrategia para evitar que la situación se intensificara y para evitar tener que tomar una decisión sobre su relación con Demet. Asterisco asterisco análisis de las teorías, ¿cuál es la verdad? Asterisco asterisco. Es importante recordar que estas son solo teorías, rumores, especulaciones. No tenemos pruebas concretas de ninguna de ellas. Pero al analizar las circunstancias, los comportamientos de los involucrados y la información disponible, podemos formarnos una idea más completa de lo que pudo haber sucedido. Asterisco 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 la verosimilitud de cada teoría asterisco asterisco cada teoría tiene sus pros y sus contras. La teoría de la presión mediática es la más plausible, ya que es un problema común para las celebridades. La teoría de la complejidad sentimental también tiene sentido, dado el contexto de la relación entre Can y Demet. La teoría de la evitación del compromiso es la más controvertida, pero también podría ser una explicación válida. Asterisco 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 el contexto de la fama asterisco asterisco la fama, con sus pros y sus contras, es un factor crucial en este caso. La presión mediática, el acoso de los paparazzi y la exposición pública pueden afectar significativamente la vida personal de las celebridades. Asterisco 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 la decisión personal asterisco asterisco al final del día, la decisión de Can Yaman de abandonar Grecia fue una decisión personal. Solo él conoce las verdaderas razones detrás de su huida. Asterisco asterisco ¿qué podemos concluir? La incógnita persiste asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la verdadera razón por la que Can Yaman huyó de Grecia?
Bueno, la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Quizás fue una combinación de factores, la presión mediática, la complejidad de la situación sentimental, y tal vez, simplemente, la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar. El misterio de la verdad la verdad sobre la huida de Can Yaman y su relación con Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Los rumores y las especulaciones pueden ser entretenidos, pero la verdad solo la conocen los involucrados. El legado de Erkencikus, a pesar de los rumores y las especulaciones, el legado de Erkencikus sigue vivo. La serie sigue siendo popular en todo el mundo, y la química entre Demet y Can sigue cautivando a los fans. El futuro de los protagonistas tanto Demet Özdemir como Can Yaman han continuado con sus exitosas carreras profesionales. Cada uno ha encontrado el éxito en sus proyectos individuales. La importancia de la privacidad la historia de Demet y Can nos recuerda la importancia de la privacidad y el derecho a la intimidad de las celebridades. La presión mediática y el acoso de los paparazzi pueden afectar significativamente la vida personal de los famosos. El después, trayectorias separadas y nuevos amores Lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio. A pesar de la evidente química que tenían en la pantalla, y de todos los rumores y especulaciones, nunca llegaron a confirmar ni a negar públicamente una relación. Cada uno ha seguido su camino. Demet ha protagonizado nuevas series y ha tenido relaciones sentimentales con otras personas, y Can ha continuado su carrera en Italia, donde ha cosechado nuevos éxitos. Demet Özdemir, éxito y nuevos amores Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Ha protagonizado diversas series de televisión, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. También ha tenido relaciones sentimentales, demostrando que la vida continúa y que el amor puede encontrarse en diferentes momentos y con diferentes personas. Can Yaman, éxito internacional Can Yaman ha consolidado su carrera en Italia, protagonizando series de televisión y proyectos cinematográficos. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y para conquistar a audiencias internacionales. Su éxito es un testimonio de su talento y de su carisma. La distancia y el crecimiento personal la distancia entre Demet y Can, tanto física como emocional, les ha permitido crecer y desarrollarse profesional y personalmente. Cada uno ha forjado su propio camino, lejos de las especulaciones y de la presión mediática. El eco de Erkencikus, un recuerdo imborrable Pero el recuerdo de su paso por Erkencikus y los rumores sobre su posible romance siguen presentes en la memoria de sus fans. Y es que, amigos, el mundo de las celebridades es así, lleno de misterios, intrigas y amores que nos mantienen enganchados. El poder de la nostalgia la nostalgia por Erkencikus sigue siendo fuerte entre los fans. La serie marcó un hito en la historia de las telenovelas turcas y sigue siendo recordada con cariño y emoción. El romance como factor de atracción la historia de amor entre Sanem y Can, aunque solo haya existido en la pantalla, sigue siendo un factor de atracción para los fans. La química entre los protagonistas y la emotividad de la trama crearon un vínculo especial con la audiencia. El misterio como elemento de curiosidad el misterio que rodea la supuesta relación entre Demet y Can sigue siendo un elemento de curiosidad para los fans. La falta de respuestas y la ambigüedad en sus declaraciones alimentan la especulación y la imaginación. Un universo de especulaciones, el corazón del mundo del espectáculo Y ahora, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir, Can Yaman y la supuesta huida de Grecia. Hemos analizado diferentes teorías, revisado rumores, y especulado sobre los posibles motivos. Recuerden que esto es solo un análisis de los hechos y que al final del día, la verdad solo la conocen ellos. Muchas gracias por ver el vídeo, por ser parte de mi comunidad y por apoyar mi canal. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones, sus teorías y todo lo que piensen sobre este tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la verdadera razón por la que Can Yaman se alejó de Grecia? Déjenlo en los comentarios.
Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a seguir explorando el fascinante mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** Conclusiones y reflexiones finales ***. En resumen, la historia de la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman y la huida de Grecia es un ejemplo perfecto de cómo el mundo del espectáculo crea y alimenta misterios, rumores y especulaciones. La intensa atención mediática, la presión de los fans y la ambigüedad de los protagonistas crearon un caldo de cultivo perfecto para la controversia. La naturaleza del mundo del espectáculo El mundo del espectáculo es un universo de ilusiones, donde la realidad y la ficción se entrelazan constantemente. Los rumores, las especulaciones y los secretos son moneda corriente. La importancia de la privacidad La historia de Demet y Can nos recuerda la importancia de proteger la privacidad de las celebridades. La presión mediática y el acoso de los paparazzi pueden tener un impacto negativo en la vida personal de los famosos. El poder de la fanaticada La reacción de los fans y la forma en que interactúan con sus ídolos es un fenómeno fascinante. El amor, la obsesión y la especulación son parte integral de la experiencia de ser fan. La búsqueda de la verdad La búsqueda de la verdad sobre la relación entre Demet y Can es una tarea inútil. La verdad solo la conocen los involucrados. Lo importante es disfrutar del misterio y reflexionar sobre la naturaleza del mundo del espectáculo. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que, a pesar de la fama y el glamour, las celebridades son seres humanos con emociones, deseos y miedos. Debemos respetar su privacidad y reconocer su derecho a elegir cómo viven sus vidas.